tome su Biblia y vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo 19. En estos días estamos hablando sobre familias exitosas. ¿Qué se requiere? ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer para tener familias exitosas? Así como hay familias exitosas, hay familias no exitosas. Y todos deseamos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos ayude en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y que nuestra familia sea una familia exitosa. Y definitivamente que la base de la familia es Jesucristo, y hemos estado viendo eso, hablando de eso, que la base es Jesucristo. Si Dios no está como el fundamento de nuestra familia, de nuestro hogar, entonces podemos tener éxito parcial o éxito temporal, pero no el éxito que Dios desea para nuestra familia. Y una de las cosas que es también fundamento en la familia, una de las cosas que es fundamento en la familia es el matrimonio. Y quiero hablar por unos minutos sobre cómo tener un matrimonio exitoso y la importancia del matrimonio en la familia. Y si usted ha pasado por una separación, un divorcio, quiero decirle que usted no es una persona de segunda categoría. No hay personas de segunda clase en el reino de los cielos, pero sí hay lecciones que usted puede aprender para aplicar ahora en su matrimonio o en el futuro matrimonio que usted tendrá. Y en Mateo 19, este es el pasaje más asombroso, en mi opinión, es el pasaje más asombroso sobre el matrimonio en la Biblia. Y esto es significativo porque cuando normalmente pensamos en el matrimonio, pensamos en Efesios 5, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero esto es lo que Jesús dijo, son las palabras de Jesús. Por eso creo que es algo tan significativo, porque Jesús mismo responde preguntas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y si usted quiere saber ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús en cuanto al matrimonio y en cuanto al divorcio? Este pasaje en Mateo 19 es importantísimo. La perspectiva que Jesús nos da en lo que vamos a ver, la perspectiva que Jesús nos da es algo que solo Dios nos pudiera enseñar. Ninguna otra persona, ningún ser humano pudiera darnos la perspectiva de la eternidad, de lo espiritual que significa el matrimonio. Solo Jesús, y nos da esa perspectiva. Y creo, la verdad es que en nuestro mundo hoy en día creo que no valoramos suficiente el matrimonio. Nuestra sociedad, nuestra cultura no valora el matrimonio. Y una de las cosas que Dios desea es que nosotros tengamos el mismo valor y el mismo significado a esa unión matrimonial que Dios le ha asignado. Entonces vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 19 y vamos a empezar en el versículo 3. Aquí le hacen una pregunta a Jesús. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Entonces no le están haciendo la pregunta porque verdaderamente quieren saber. No están buscando la solución o la pregunta. No es a base de que quieren conocer qué es lo que Dios dice en cuanto a esto. Lo están haciendo para hacerlo caer, para tentarle. Y le dicen: ¿es lícito? Es la pregunta. ¿Es lícito? ¿Es legal? Eso es lo que significa lícito. ¿Es legal? ¿Es lícito al hombre repudiar, es decir, divorciar a su mujer por cualquier causa? ¿Es correcto? ¿Es legal? ¿Es lícito para un esposo dejar a su esposa, divorciar a su esposa por cualquier razón? ¿Existe alguna razón en el mundo? ¿Habrá alguna razón en el planeta Tierra? Es lo que están preguntando.
para que un hombre divorcie a su esposa o una esposa a su esposo. Y esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Lo que queremos saber es si hay razones, habrá razones válidas, razones legales por las cuales dos personas casadas se pueden divorciar. Y mire la respuesta de Jesús. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿qué? ¿Están locos? Bueno, no exactamente esas palabras, pero eso es lo que quiso decir. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? En otras palabras, ¿por qué me están preguntando esto? ¿No han leído la Biblia? Ustedes son los escribas, ustedes son los que conocen la palabra del Señor. No han leído la Biblia. ¿Dónde han estado todo este tiempo? ¿No conocen lo que su palabra dice? Es lo que les está diciendo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y esto es sumamente importante. Cuando Él los hizo en el inicio, al principio, los hizo varón y hembra, varón y mujer. Y vamos a regresar a esto. Versículo 5. Y les dijo: por esto, esta es la razón, por esta razón, por esto. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá, diga conmigo, unirá a su mujer, y las dos personas serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya dos. Y antes de seguir, míreme un momentito, antes de seguir, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús tiende a exagerar? A algunos de ustedes no debería de tomarle tanto tiempo para responder esa pregunta. ¿Usted cree que Jesús exagera? ¿Usted cree que Jesús tiende como a mentir un poquito? ¿A decir esas mentiritas blancas o medias verdades? No, jamás. Versículo 6. Así que no son ya dos. Esa no es una exageración. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó es la misma palabra que se usó cuando dice se unirá a su mujer. Dejará padre y madre y se unirá. Lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Jesús está diciendo es esto: cuando una pareja, un hombre y una mujer, dejan a su padre y su madre para unirse en matrimonio, quien los ha unido es Dios. Y eso es importantísimo, porque muchas veces decimos: no fue una unión de parte de Dios, fue una unión que nosotros inventamos, o fue una unión que nos hizo ahí el abogado cuando hizo el documento o fue el registro civil que dice que estoy casado, pero yo en mi corazón no estoy casado. Lo que Jesús está diciendo: cuando dos personas deciden unirse en matrimonio, no son ellos los que los une, no es el registro civil de las personas que los une. Quien los ha unido es Dios. Es Dios. Y luego Jesús dice, y déjeme aclararle algo, que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.
ni el que se acaba de unir. No está hablando a fuerzas externas. Está hablando aún ellos mismos. Está hablando de todo. Jesús dice: déjenme aclararles esto. Cuando un hombre y una mujer dejan a sus padres para unirse en matrimonio, es Dios quien los juntó y nadie o nada los separe. Esa es la respuesta. Punto. Fin. Esa es la respuesta. Entonces, ¿hay razón? Regresamos a la pregunta. ¿Hay razón lícita por la cual un hombre y una mujer casados se divorcien? Jesús dice: nadie los separe. Esa es la respuesta de Jesús. Ahora ellos hacen otra pregunta y Jesús se las responde. Pero a esa pregunta, y por eso quiero que en su Biblia usted vea, en esa pregunta la respuesta de Jesús no es variada, no da opciones. Es una respuesta fija, es una respuesta de la perspectiva de Dios. Y luego mire lo que le preguntan. Versículo 7, porque le hacen esta otra pregunta. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés? Y observe la palabra mandó, ordenó. ¿Por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Si es cierto lo que decís, que Dios los unió, y como Dios los unió, entonces no hay ni persona ni razón por la cual se deben de separar. Entonces, ¿por qué Moisés, ellos dicen, mandó que diera carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. No es mandó. Es muy distinto permitir y ordenar, mandar. Por eso Moisés permitió, por la dureza de su corazón. Jesús los corrige: repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Lo que Jesús está diciendo, desde el inicio, el plan original de Dios, antes de que entrara el pecado al mundo, no existía el divorcio. El divorcio no era un tema, no era parte del plan de Dios, no era ni plan B. Antes de que el pecado entrara, desde el inicio, no era así esto. ¿Y quién estaba ahí desde el inicio? Pues estaba Jesús, el único que sí nos puede decir cuál era el plan original, qué es lo que Dios quería, qué tenía en mente al hacer a Adán y Eva. Y le dice: la razón que Moisés permitió el divorcio es porque ustedes tienen un corazón duro. Por la dureza de su corazón. Pero antes no existía el divorcio. Entonces lo que Jesús está diciendo es: si vas a tener un corazón duro, si la vas a maltratar, si vas a abusar de ella, si vas a humillarla, si vas a... déjala ir. Pero no es porque Dios quiere, es porque tienes un corazón endurecido. Y un corazón endurecido es un corazón sin Dios. Y usted dice: ¿cómo puede decir que un corazón endurecido es un corazón sin Dios? La Biblia lo dice, que convertirá los corazones de piedra en corazones de carne, para que sean receptibles a lo que Dios quiere. Entonces, cuando uno endurece su corazón, rechaza todo y dice: lo mío es lo mío y lo que vale es lo que yo pienso, y no importa ni lo que Dios dice. Es un corazón duro, endurecido. Y lo que la ley dice, porque ellos preguntan: ¿es lícito? ¿La ley lo permite? ¿Es legal? Y la ley decía: bueno, puedes si tiene un corazón duro,
entonces por la dureza de tu corazón, dice la ley, lo puedes hacer. Pero la gracia dice, no puedes tener un corazón duro. Porque la gente dice, es que estamos bajo gracia, no bajo ley. Con más razón, la justicia que exige la gracia es mayor que la justicia que exige la ley. Y dice, ¿cómo es eso, pastor? ¿O qué? La ley decía, si te pegaban aquí, diente por diente, ojo por ojo, si te pegaban aquí, vuelve la misma. Y la gracia dice, pon la otra mejilla. La ley decía que si tomabas algún instrumento y le quitabas la vida a alguien, eras un asesino. Eso decía la ley. La gracia dice, si lo pensaste en tu corazón, ya lo asesinaste. La justicia que se requiere, y no es justicia nuestra, es la justicia de Cristo. Pero la justicia que se requiere para cumplir la gracia es mayor que la justicia para cumplir la ley. Porque la ley estaba basada en conductas, en normas. Y la gracia está basada en una relación personal con Dios. Y es por eso que no podemos tener un corazón endurecido. Ese es el estándar. Ese es el estándar de parte de Dios. Pero ¿por qué dijo Jesús por tanto? O por esta razón. ¿Cuál es la razón a la que se refiere Jesús? Cuando Él dice por tanto, y lo dice en Génesis, Jesús está citando ese pasaje. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por esta razón dejará. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, mire versículo 4 otra vez ahí, Mateo 19 versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo por esta razón. ¿Cuál es la razón? Que los hizo varón y hembra. Los hizo varón y hembra. Por esta razón. ¿Por qué es tan importante esta situación o este principio de varón y hembra? Le voy a dar 3 razones. Número 1, el matrimonio es un reflejo de Dios en la tierra. El matrimonio es un reflejo de Dios. Es como un modelo de Dios en la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Note el hagamos, Él no dice haré, plural, hagamos al hombre. Y cuando dice la palabra que se traduce al español al hombre, no es hombre masculino, sino es ser humano. Hombre, ser humano, es la humanidad. Ese es el significado original. Es una traducción débil al español. Entonces no está diciendo que el varón es la imagen y semejanza de Dios y la mujer no. Está hablando que el ser humano, la humanidad, el ser humano, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree sobre los peces del mar y las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuche, versículo 27. Y creó Dios al hombre, otra vez al ser humano, creó Dios a los humanos a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Los dos. Varón y hembra, ahí está. No es solo el varón masculino. Yo he escuchado a algunos decir, es que el hombre, el varón es el que está en la imagen y semejanza de Dios, la mujer no. Eso es del diablo. Yo esperaba más hermanas que dijeran amén. Varón y hembra los creó. Lo que Dios está diciendo es esto:
Cuando Dios quiso crear un cuadro, una representación de Él, una fotografía, un ejemplo, una imagen y semejanza de Dios en la tierra, creó a un matrimonio, varón y mujer. Cuando Dios en el cielo dice: hagamos nuestra representación en la tierra, que sea como nosotros en el cielo, hagamos, plural, e hizo, plural, varón y hembra. El retrato de Dios en la tierra es el matrimonio. La réplica de cómo se ve Dios en lo espiritual, en lo físico, es el matrimonio. Es un retrato, es un cuadro, es un ejemplo. Es una réplica de la unidad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres distintas personas, no son tres dioses. Tres distintas personas en uno. Un Dios en tres personas. Y entonces, cuando hace, y qué interesante que no fue hasta que Dios creó a Eva que Satanás vino en contra de ellos. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos cuánto tiempo pasó antes de que Dios creara a Eva, porque Adán ya estaba nombrando los animales. Recuerde que fue en ese proceso. Dios le dijo que se enseñoreara de la tierra, de los animales, y que le pusieran nombre a los animales. Entonces yo no sé si desfilaron todos los animales, todos los tipos de animales, bestias, aves, reptiles, peces, todo tipo de animal. No sé, o no sé si él fue a las diferentes partes donde estaban estos animales a nombrarlos. Adán fue el que le puso el nombre jirafa a la jirafa. El elefante se llama elefante porque Adán se lo puso. ¿Cuánto tiempo tomó eso? No sé, pero no fue un día. Y fue en ese proceso que Dios utiliza para despertar en él la necesidad de Eva. Porque él observa que todos los animales tienen su pareja y dice: ¿y la mía dónde está? ¿Por qué no lo tentó Satanás y lo hizo caer? ¿Por qué no lo atacó Satanás en ese proceso de soledad? ¿Por qué el enemigo esperó hasta que Dios creara a la mujer? No para atacar a la mujer, sino para destruir esa unión. ¿Por qué? Porque usted dice: bueno, pero pastor, usted está diciendo que esa pareja y la unión, esa pareja representa la unión de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allá son tres personas en uno, y aquí son dos. No, porque un matrimonio exitoso es un esposo, una esposa y Dios. El reflejo, como el reflejo de un espejo, el reflejo de cómo es Dios, el reflejo, la réplica de Dios en la tierra. Y Dios habla de que la unidad que existe en la divina Trinidad es la unidad que debe de existir entre esposo, esposa y Dios. Y es por eso que Jesús dice que ustedes están locos. ¿Cómo que si hay razón por la cual es lícito divorciar? ¿Usted cree que la divina Trinidad se va a divorciar? Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe.
en las buenas y en las malas. Cuando Dios quiso crear esa imagen aquí en la tierra, Él no hizo solo un esposo, Él no hizo solo un varón, Él no hizo solo una mujer. El primer ataque de Satanás contra los seres humanos fue un ataque cuando existía esa representación de Dios en la tierra. Mire la similitud entre la Trinidad y la Trinidad de un matrimonio: hombre, mujer y Dios. Hay una perfecta unidad. Son diferentes, pero son unidos. Son distintos, pero son uno. Son distintos, pero iguales. Son iguales, pero uno es el líder, el padre. Lo mismo en el matrimonio, idéntico. No es que el esposo, no es que él es el que manda y el que apachurra y se enseñorea sobre el hogar y sobre su esposa y la mantiene ahí aplastada y cara abajo. Eso no hace Dios Padre con Jesús ni con el Espíritu Santo. Esto es lo que no entendemos nosotros del matrimonio. Creemos que es una relación a base de cómo me siento. Y si me calientas mis pasiones, y entonces me caso con vos. Si me enfrias mis pasiones, las caliento por otro lado. Por eso el matrimonio es tan importante. Y por eso Jesús se molestó. Y le dice: ¿qué no han leído la Biblia ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ustedes son los que saben. ¿Ustedes creen que la Trinidad se va a divorciar? ¿Qué clase de pregunta es esa que me están haciendo ustedes? Y por la dureza de sus corazones, y eran ellos mismos que estaban tentando a Jesús, ellos mismos tienen corazones duros. Uno puede aparentar ser un buen cristiano y conocer todos los cantos y aplaudir y leer la Biblia y saber dónde queda Éxodo y dónde queda Génesis y dónde queda Apocalipsis. Y puedan que sean los únicos dos que saben, el primero y el último. Todo lo del medio, pastor, no sé. Y usted puede aparentar mucho. Yo puedo aparentar mucho. Pero lo que está en el corazón es lo importante. Entonces, el matrimonio refleja la divina Trinidad aquí en la tierra. Número 2, la segunda razón que esto es tan importante es porque el matrimonio es un reflejo no solo de Dios o de la Trinidad aquí en la tierra. El matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar. Y serán una sola carne. Grande es este misterio. El que lo está pensando y analizando únicamente con el análisis humano, terrenal, con la mentalidad terrenal, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque esto es un misterio espiritual. Esto tiene un significado espiritual. Grande es este misterio, dice el versículo 32. Mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí, antes de llegar a este pasaje, en este capítulo 5,
Pablo le acaba de decir a los esposos: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la medida, ese es el ejemplo, esa es la imagen, esa es la semejanza. La ilustración, el reflejo, como el reflejo de un espejo. El reflejo es como Cristo ama a la iglesia, así el esposo ame a su esposa. Y luego viene con las esposas y les dice: esposas, así como la iglesia, otra vez, es la imagen, es el reflejo, así como la iglesia está sujeta a Jesús, así también estén a sus maridos. Es el reflejo. Mire, juntos, Cristina y yo, juntos, con Dios, juntos representamos a Dios, a la Divina Trinidad. Y la unión y la unidad que hay en la Divina Trinidad debe de existir en nosotros. Es más, usted dice: eso es imposible. Bueno, Jesús pidió, antes de irse, pidió que nosotros los creyentes fuéramos así de unidos. Así de unidos debe estar yo con usted, cuanto más con mi esposa. Entonces no me vengan con cuentos que no, ese es Jesús, pero nosotros no podemos. Claro que sí. Jesús no oraría algo sobre nosotros que es imposible. Y Jesús dijo: oro que sean unidos como tú y yo somos unidos. Estamos unidos. Esa es la unidad. Por eso dice, es como es el reflejo de Cristo y la iglesia. Entonces juntos, Cristina y yo juntos, con Dios en nuestro matrimonio, somos el reflejo de Dios, el reflejo de la unidad de Dios en la tierra. Pero yo, separado como varón, yo soy el reflejo de Jesús hacia Cristina. Y Cristina es el reflejo de la iglesia hacia Jesús, hacia mí. Entonces yo represento a Jesús. Yo debo de tratar a Cristina como Jesús trata a la iglesia. Y ella debe de honrarme, respetarme, como la iglesia honra, se respeta y se somete a Jesús. Porque es un reflejo. Individualmente yo comunico al mundo. Yo comunico un mensaje de cómo trato a Cristina. Y ella comunica un mensaje al mundo de cómo ella me trata a mí. Ahora, usted dice: bueno, ¿y eso cómo se ve en la vida cotidiana? Ok, le voy a dar un ejemplo. Y voy a empezar con ustedes, los caballeros, esposos. Pero esposos, ¿dónde estamos los esposos? Amén, 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 amén. Excelente. Entonces escúcheme, esposo. Digamos que usted está hablando con un amigo que no conoce a Dios. Usted, esposo, tiene un amigo que no conoce a Dios. Y usted está queriendo que su amigo se acerque al Señor y le entregue su vida a Jesús. Y él dice: sí, pero es que yo no sé cómo, le dice a su amigo, es que yo no sé cómo funcionaría eso si yo me rindo a Jesús, es que yo no sé. Y usted como esposo dice: bueno, te voy a enseñar una ilustración que la Biblia usa. Y la usaré únicamente porque la Biblia usa ese ejemplo. Y esta es la ilustración. Si vos, el caballero, el esposo, le está diciendo a su amigo: si vos te rendís a Dios, si le das tu vida a Jesús, Jesús te va a tratar a ti como yo trato a mi esposa. Se acabaron los amenes. Ajá. Eso es lo que esto dice. Pues no. ¿Qué va a decir su amigo?
¿Me va a maltratar así Jesús? ¿Me va a humillar así como tú humillas a tu esposa? Puede que usted jamás en su vida haya escuchado un mensaje como este, pero esto es por eso con su Biblia en mano. Eso es lo que Jesús, el Espíritu Santo inspirado al apóstol Pablo dice: este es el reflejo, y hombres amen a sus esposas a esta medida. Este es el ejemplo. Esposas, sométanse, este es el ejemplo. Entonces, si yo le digo a mi amigo que no conoce a Dios: mira, Dios te va a tratar a vos como yo trato a mi esposa, y él puede decir: qué bárbaro, olvídate. O puede decir: oye, pues yo veo cómo trata a tu esposa, y la trata como que no hay nada en esta vida más importante que ella. Así quiero que Dios me trate. Las esposas ahora sí, ¿verdad? Amén. Ahorita vamos con ustedes, esposas. Entonces, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Usted sabe que en la cara de su esposa, el rostro de su esposa refleja cómo usted la trata. Usted no me tiene que decir nada de cómo usted trata a su esposa. El rostro de su esposa. Y yo he hablado con parejas y estoy hablando con ellos, estoy hablando así con el caballero, ahí está la esposa, y la esposa nunca levanta la cara. Eso habla. Eso es lo que dice esto. Ahora, digamos, vamos con las esposas. Digamos, esposas, que usted tiene una amiga que usted se fue a tomarse un café con ella, y la amiga le dice: ¿sabes qué? Yo no sé, he estado luchando en mi vida espiritual, me siento fría, siento que estoy lejos de Dios, y no sé qué puedo hacer para acercarme más a Dios. Y usted como esposa le dice a su amiga: mira, esto es sencillo. Acércate y háblale a Dios así como yo le hablo a mi esposo. Ese es el ejemplo. ¿Qué diría su amiga? Ajá. ¿Qué diría la amiga? En otras palabras, si yo me acerco a Dios y le cuento mis problemas, Él le va a contar mis problemas a todo el mundo. Pondrá todas las quejas en Facebook, así como vos lo haces, amiga. O dirá: ¿sabes qué? Yo he visto cómo lo honras, yo he visto cómo lo respetas, yo he visto cómo lo amas. Y si hay una pareja que me impacta, me impresiona en cómo ustedes se llevan, cómo se tratan, son ustedes. Y si así como tú te acercas a tu esposo a confiar en él, las luchas, los problemas, las necesidades, y él está ahí para darte todo el apoyo, todo el amor, el cariño, para proveer, para proteger, para bendecir. Eso es lo que yo quiero de Dios. Ese es el matrimonio. Y es por eso que cuando estos escribas, estos religiosos vienen y le dicen a Jesús: ¿es legal que nos divorciemos? Lo están haciendo para tentarlo. No es porque quieren divorciarse y quieren una razón y quieren saber, quieren un consejo de parte de Dios. No. Sus intenciones son malas. ¿Es legal? ¿Hay razón alguna en el planeta Tierra que sea legal para yo divorciarme de mi esposa? Y Jesús le dice: ¿qué no han leído la Biblia? ¿Qué no saben que así fue desde el inicio?
Que no saben lo que Dios, cuando Dios quiso establecer en la tierra una imagen y semejanza como la Santa Divina Trinidad, creó a un esposo y una esposa con Dios en sus vidas. Ese es el cuadro, ese es el retrato, ese es el ejemplo de Dios en la tierra. Y luego se establece la iglesia. Y Dios dice, así, ese es el cuadro en la tierra. Ese es el ejemplo, la iglesia y Jesucristo con Dios Padre. Y un día se va a dar una boda. Un día va a haber una boda. Las bodas del Cordero. ¿Y sabe quién se va a casar? Usted se va a casar. Yo me voy a casar. La iglesia se va a casar con Jesucristo. Es la iglesia. Y dice Dios, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esposas, sométanse. Mire, me permite decir algo. Y aquí con todo respeto y con todo respeto lo digo. Ni el machismo ni el feminismo es de Dios. El feminismo nace por el terrible machismo que ha existido. Así no es como Cristo ama a la iglesia. Y la iglesia no es feminista contra Cristo. Eso no es el diseño de Dios. Y yo sé que hay corrientes mundiales, yo sé que hay fuerzas mundiales que están promoviendo eso. Lo que yo le estoy diciendo hoy es lo que dice este libro. Y por eso cuando vienen con una pregunta como esa, Jesús les dice, ¿qué les pasa? Dios no está dividido. ¿Por qué se van a dividir ustedes? La réplica de la imagen de Dios en la tierra, el retrato del cuadro de Cristo en la iglesia. Y número 3, el matrimonio es un reflejo de un pacto. El matrimonio es un reflejo de pacto. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Aquí en Malaquías 2, antes de leer este pasaje, quiero que usted escuche esto. Aquí en Malaquías 2, Dios le dice a su pueblo, ya no los voy a escuchar. He tomado la decisión de no seguir escuchando sus oraciones. Ya no los voy a escuchar. Ya no voy a aceptar sus ofrendas. Y les digo desde ahorita, tampoco aceptaré su alabanza y su adoración. Estoy cortando con ustedes. Es lo que le está diciendo. No voy a recibir su alabanza, no voy a recibir su adoración, no voy a recibir sus ofrendas, no voy a recibir sus oraciones. Hasta aquí. Hasta aquí. Y la gente le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué no vas a recibir mi alabanza y adoración? ¿Por qué no vas a recibir mis ofrendas? ¿Por qué no vas a recibir mis oraciones? ¿Por qué? ¿Cuál razón? ¿O cuáles son las razones que no me vas a escuchar? Y eso es lo que vamos a leer. Mira la razón. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Esto es porque Dios no los recibirá. Mas diréis, ¿por qué? Ellos preguntan, ¿por qué no vas a aceptar nuestras ofrendas, nuestras oraciones, nuestro clamor? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera
y la mujer, ¿de qué? De tu pacto. Mujer de tu pacto. ¿Sabía usted que el día que usted se casó, cuando usted se unió en matrimonio, sabía usted que usted hizo un pacto? ¿Y sabía usted que en ese pacto habían testigos? ¿Y sabía usted que uno de esos testigos fue Dios? Y eso es lo que está diciendo. Si fuera un contrato, si fuera un acuerdo, los contratos se rompen, los acuerdos se rompen, los pactos no. Los pactos no se rompen. Por eso Dios nunca puede dejar de amarle a usted. Por eso Dios nunca puede decir ya no hay salvación para ti. Por eso Dios nunca puede ser malo conmigo o con usted, porque Él ha hecho un pacto. Cuando hizo un pacto en entregar la tierra prometida y el pueblo se desvió completamente, Dios le dijo a Moisés: sabes, Moisés, está bien, yo prometí, yo hice ese pacto, y como soy Dios de pactos y yo cumplo mi promesa, cumplo mi palabra, yo no soy un mentiroso, yo no cambio de pensar. Como yo lo prometí, se las voy a dar, pero no voy a ir yo. Mi presencia no es garantizada. Voy a enviar a mi ángel y él va a pelear por ustedes, él va a abrir el camino, él los va a hacer entrar a la tierra prometida, y les voy a dar lo que prometí, porque lo pacté y yo no rompo pactos. Pero yo no voy. Y Moisés le dijo al Señor: ¿qué va? Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y dónde estaban? En el desierto, en el calor, en la arena, en la serpiente, en los escorpiones. Déjanos aquí, pero que tú estés con nosotros. Es más importante tenerte a ti en escasez que no tenerte a ti en abundancia. Un pacto. El Señor les dice: es que no han cumplido el pacto. Y sabía usted que probablemente, y usted dice: pastor, eso era ya con Israel, eso era ya con ellos, eso no es con nosotros. Es que usted no conoce su Biblia. Eso es para nosotros. Porque sabía lo que dice el apóstol Pedro. Escuche esto: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, escuche, más frágil. No es vaso débil y no es vaso frágil. Es vaso más frágil, porque yo también soy frágil. Y quiero que me traten como frágil también. Por eso es más frágil. No es que hay un vaso fuerte y un vaso frágil, un vaso de hierro y uno de cristal, de vidrio. Todos somos frágiles. Pero le dice: esposos, traten a sus esposas como vaso más frágil, como herederas de la gracia de la vida. Escuche esto: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo mismísimo que Dios les dijo allá en Malaquías: no les voy a escuchar sus oraciones por lo que están haciendo con sus esposas. Y el Espíritu Santo le dice al apóstol Pedro: dile a la gente. Sabe, posiblemente usted, ese contrato de la empresa, posiblemente ese negocio que usted iba a hacer no se hizo. Posiblemente lo que usted quería no se logró. Posiblemente eso que usted estaba orando
La respuesta no llegó por cómo usted está tratando a su esposa. Y yo sé que las esposas no han dicho amén, pero por dentro están gritando amén, amén. Como yo trate a Cristina, depende de si Dios me escucha o no. Así de importante es esta cosa del matrimonio. Nuestra sociedad, nuestro mundo ha desvirtuado y desvalorado el significado del matrimonio. Esto es tan importante para Dios. Y usted se paró ante ese altar y usted hizo un pacto. Y para algunos, la mayoría yo diría, el pacto que usted hizo fue algo como esto: para bien y para mal. Entonces, aún en los malos tiempos, en riqueza y en pobreza. Entonces, ahora, ¿por qué lo quieres dejar? Simplemente porque no gana lo que tú ganas. ¿Por qué te quieres divorciar? ¿O por qué te fuiste de casa? Porque ella no tiene un trabajo formal fuera de casa. Su pencaso de trabajo es en casa. En salud y en enfermedad. Para amarte y cuidarte. ¿Cuántos se sienten cuidados? ¿Cuántas se sienten cuidadas? Hasta que la muerte nos separe. Nosotros hemos arruinado todo esto. Hemos arruinado todo lo que Dios tuvo en mente para nosotros. Ahora, antes de terminar, quiero decirle esto, y escúcheme. Si usted ha pasado por un divorcio, el enemigo siempre tratará que cuando uno comparte un mensaje como esto, yo le estoy diciendo y compartiendo a la luz de la palabra. Y lo que sucede es que cuando uno comparte un mensaje como esto, el enemigo siempre trata de traer condenación sobre usted. Si usted ha pasado por un divorcio. Y yo lo que le quiero decir es que no se sienta condenado, porque Dios no le está condenando. El condenador es Satanás. Jesús dijo: yo he venido al mundo no a condenar al mundo. Entonces no se sienta. Si usted falló en el matrimonio es porque vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo caído, en un mundo fallado. Y la inmensísima mayoría de personas entran en un matrimonio sin conocer lo que Dios dice acerca del matrimonio. Y luego viven sus matrimonios sin aplicar el modelo y los principios que Dios dice en el matrimonio. Pero si usted pasó por un divorcio y ahora está casado, comprométase a implementar el plan de Dios. Y si un día usted anhela casarse, asegúrese que se case con la persona que está dispuesta a implementar el plan de Dios. Que la gente diga: yo no he visto un matrimonio tan increíble.
cómo se aman, cómo se respetan, cómo se cuidan. En vez de que digan, mira cómo la trata, mira cómo la humilla, o mira qué respondona es ella. Dios diseñó el matrimonio para representarlo a Él en la tierra. Representamos a Dios y representamos la iglesia y la relación que Cristo tiene con la iglesia. Pero tenemos que hacerlo de manera de Él, a la manera que Dios nos ha dicho. Si hacemos eso, podemos tener familias exitosas. Por eso en esta iglesia el ministerio de matrimonio se llama, el nombre del ministerio de matrimonios en esta iglesia es Defensores del Pacto. No es un contrato, no es un acuerdo, es un pacto. Y los pactos no se rompen. Entonces, si usted le pregunta a Jesús, Jesús, ¿tengo yo razón para divorciarme? Jesús le va a decir, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Si usted está luchando, consiga ayuda. Si usted está luchando, yo he conseguido ayuda. Nosotros hemos tenido nuestras luchas, Cristina y yo hemos tenido nuestras luchas. Yo le digo a la gente, por la gracia de Dios y por Cristina, yo estoy aquí. Porque si solo es por la gracia de Dios, ¿qué de las parejas que por la gracia de Dios? ¿Y dónde estaba la gracia de Dios? Que se divorciaron. Claro, la dureza del corazón, de uno o de ambos. Pero la gracia de Dios y Cristina, que no ha endurecido su corazón hacia mí, de vez en cuando, pero no endurece su corazón. No endurezca su corazón. Si usted dice, pero pastor, tanto abuso, tanto maltrato, usted no sabe, mire, mi corazón ya está endurecido. Yo le animo a que le diga al Señor, Señor, vuelve a suavizar mi corazón y cámbiale el corazón a este hombre con quien me casé, porque Él te representa a vos, a Cristo, y juntos contigo representamos a Dios. Póngase sobre sus pies.